Yo no quería estar aquí. Esta es la verdad que nunca le dije a nadie. No quería venirme a Barcelona. No era mi plan. No era mi sueño. No era el lugar que había escogido. Pero aquí estoy. Y un año después, entiendo algo que antes no entendía. A veces Dios no te responde las oraciones de la forma que esperabas. A veces te responde llevándote donde no querías ir. Hoy vamos a hablar de algo que pocos migrantes dicen en voz alta. Cómo se tambalea tu fe cuando cruzas un océano. Y cómo se encuentra la fe real del otro lado. La fe que tenías en tu país era una fe cómoda. No te diste cuenta hasta que la perdiste, pero era fácil. Tenías tu iglesia. Conocías al pastor. Cantabas canciones que te sabías de memoria. Tus amigos eran tus hermanos en la fe. Tu familia oraba contigo. Tenías un grupo, una comunidad, un contexto espiritual que te sostenía sin que tuvieras que esforzarte mucho. Y creías que tu fe era fuerte, porque nunca la habías probado en serio. Entonces migras, y esa fe fácil se rompe, no porque Dios se haya ido, sino porque todo lo que sostenía esa fe en lo externo desapareció. La iglesia no es la misma, el idioma del servicio es diferente, las canciones no las conoces, los rituales son extraños. No tienes hermanos a quien llamar, no tienes tu pastor, no tienes tu comunidad. Y ahí te das cuenta de algo incómodo. Gran parte de lo que llamabas fe era contexto, era rutina, era costumbre. Y cuando el contexto se va, descubres cuánta fe real tenías, cuánta era tuya y cuánta era del grupo. Eso es lo primero que migrar le hace a tu fe. Te la desnuda. Como migrante, tu fe va a pasar por 3 momentos donde se quiebra, y cada uno tiene una lección diferente. El primer momento es cuando llegas y te sientes solo. Oras, pero sientes que tus oraciones rebotan contra el techo. Dios, que antes sentías tan cerca, ahora se siente lejos. Y empiezas a preguntarte, ¿me abandonó? ¿Por qué se siente diferente acá? La respuesta es que Dios no se movió, tú te moviste. Y ahora tienes que aprender a encontrarlo sin los códigos culturales que antes te lo facilitaban. El segundo momento es cuando las cosas salen mal. El trabajo no llega, el dinero no alcanza, los papeles se atrasan. Las puertas se cierran, y tú oraste por eso. Oraste para que todo saliera bien, y no sale bien. Entonces viene la pregunta más dura. Si Dios me trajo aquí, ¿por qué no me ayuda? Y esa pregunta puede destruir tu fe o transformarla. No hay punto medio. El tercer momento es cuando empiezas a estar bien. Y esto parece contradictorio, pero es real. Cuando las cosas empiezan a funcionar, cuando consigues trabajo, cuando te acomodas, cuando construyes una vida, aparece una tentación, dejar de necesitar a Dios. Porque cuando estabas quebrado lo buscabas todos los días. Ahora que estás bien, se te olvida. Y tu fe se vuelve decorativa, estética. Ya no es oxígeno, es perfume. Esos son los 3 momentos. Hay una idea que nos vendieron en muchas iglesias. Si tienes fe, Dios te va a bendecir con lo que tú quieres. Si oras bien, si crees fuerte, si haces las cosas correctas, Dios te va a dar tu sueño. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia está llena de hombres que Dios llevó a lugares que ellos no querían ir. Abraham tuvo que dejar su tierra. Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto. José fue vendido como esclavo. Jonás terminó en el estómago de un pez por querer evitar ir donde Dios lo estaba enviando. Pablo naufragó en una isla que no era su destino.
Jesús mismo oró en el huerto pidiendo que le quitaran el trago amargo. Y Dios no se lo quitó. Dios no es un genio de la lámpara que te cumple deseos. Es un padre que te forma. Y a veces, la formación requiere que te lleve a lugares incómodos. Lugares donde tus recursos no alcanzan. Lugares donde tienes que depender de Él de verdad. Lugares donde se te caen las máscaras porque no tienes cómo sostenerlas. Yo llegué a Barcelona pensando que era un accidente, pensando que era una desviación, pensando que algún día Dios me iba a regresar a donde yo quería estar, hasta que entendí, no era una desviación, era el camino, un camino que yo nunca habría elegido porque no sabía que lo necesitaba, pero Él sí lo sabía. Te voy a contar algo que, bueno, nunca he contado en este canal. Llevaba unos meses en Barcelona. Estaba en mi apartamento. Era una noche de invierno. Afuera hacía un frío que en Colombia no existe. Tenía una sopa fría sobre la mesa. No tenía ganas de comer. No tenía ganas de nada. Abrí la Biblia para orar como hacía todos los días. Y esa noche, algo se rompió. No pude leer, no pude orar bonito. Cerré el libro y le dije a Dios, en voz alta, con rabia: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me trajiste a este frío, a esta soledad, a esta gente que no me conoce? Yo estaba bien allá. Tenía mi familia, mi trabajo, mi vida. ¿Qué quieres de mí? Porque si tienes un plan, no lo estoy viendo. Y si me dejaste aquí solo, necesito que me lo digas. Y me quedé esperando una respuesta, una señal, algo. No pasó nada. Me acosté esa noche sintiéndome más solo que nunca. Pero la mañana siguiente me desperté con una paz extraña. No una paz feliz, una paz profunda. Como si algo por dentro se hubiera reconectado. Y entendí algo. Dios no me había respondido con palabras. Me había respondido con su presencia silenciosa. Y descubrí que su silencio no es ausencia, es intimidad. Es Él estando cerca sin explicar. Es el abrazo del Padre que no necesita palabras. Esa noche, gritándole, descubrí más de Dios que en años de oraciones bonitas. Si esto te está tocando, si has tenido una crisis de fe en tu proceso migratorio, comenta la palabra hermano, porque eso es lo que somos. Hermanos en la fe que aprendimos a orar crudo, sin filtros, sin palabras prestadas, con el corazón abierto y a veces con rabia. Y eso no es falta de respeto, es la forma más profunda de relación con Dios. La que no necesita actuar. Y si conoces a un migrante que está perdiendo la fe, envíale este video. A veces escuchar a otro decir yo también le grité a Dios y no me destruyó, es lo que una persona necesita para volver a orar. Migrar me enseñó 3 cosas sobre Dios que no había aprendido en años de ir a la iglesia. Te las comparto. La primera, Dios no necesita tu iglesia para hablarte. Puede hablarte en una capilla vacía de Barcelona, en el metro, en una playa desconocida, en tu apartamento a las 3 de la mañana. El templo nunca fue el edificio. El templo eres tú. Y eso lo aprendí cuando dejé de tener mi iglesia de toda la vida. La segunda, Dios está donde tú estás, no donde tú crees que deberías estar. Pasé meses orando para que Dios me sacara de Barcelona, hasta que entendí que Él no me iba a sacar, iba a trabajar en mí ahí, porque ese era el lugar que Él había escogido, y resistirme al lugar era resistirme al trabajo que Él quería hacer en mi corazón. El día que acepté que Barcelona era mi altar, mi vida cambió. La tercera,
La fe del migrante es la fe más profunda que existe, porque no depende de tu contexto, no depende de tu iglesia, ni de tu comunidad, ni de tus tradiciones, ni de tu idioma. Es la fe del hombre solo con Dios en un lugar desconocido. La fe de Abraham caminando hacia una tierra que no conocía. La fe que tuvo que aprender a confiar sin tener todas las respuestas. Esa fe, la que migrar te enseña, es indestructible, porque ya pasó por el fuego de la soledad y salió viva. Hay algo que quiero decirte antes de cerrar este video. Si migraste y sientes que te perdiste, que Dios te olvidó, que tu vida está en pausa, escúchame bien. Migrar puede ser el camino más directo hacia tu propósito real, no el que tú querías, el que Dios tenía para ti, porque en tu país, rodeado de tu zona de confort, nunca habrías descubierto quién podías ser sin todos los apoyos externos. Nunca habrías sabido cuánta fuerza tenías, cuánta fe real tenías, cuánta gracia podías recibir. Esa versión profunda de ti estaba sepultada bajo tu comodidad, y migrar fue la pala que la desenterró. No estás perdido, estás siendo formado, no estás abandonado, estás siendo redirigido. No es un accidente, es un camino, y aunque hoy no veas hacia dónde va, algún día vas a mirar atrás y vas a entender que cada paso te estaba llevando exactamente a donde necesitabas estar. Incluso los pasos más dolorosos, especialmente esos. No estás roto, estás en construcción, y el arquitecto nunca te soltó, ni siquiera cuando cruzaste un océano preguntándote dónde estaba. Dios no te trajo aquí para abandonarte, te trajo aquí para encontrarte a ti mismo y encontrarte con Él de una manera que nunca habría sido posible en tu tierra. En el próximo video de esta serie, cerramos con algo muy especial. Una carta dirigida a mi país, a Colombia, desde este otro lado del mundo, para decirle lo que me llevé, lo que dejé, lo que extraño y lo que descubrí. Ese video lo quiero grabar para todos esos migrantes que salieron de su país por un sueño y una vida mejor. Porque es mi carta de amor a la tierra que me vio nacer. Y quiero que escribas la tuya. Suscríbete y activa la campana. Cada semana subo contenido para hombres que decidieron dejar de fingir y empezar a sanar. Nos vemos en el próximo. Dios te bendiga, campeón.